¿Podría solicitar una pensión de incapacidad permanente si tengo un dolor de tipo neuropático? Seguidamente, en este vídeo, lo vamos a explicar. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. Y en este vídeo queremos responder a una pregunta que en nuestro día a día de nuestro despacho nos encontramos bastante a menudo, como es el típico caso donde una persona tiene un dolor de tipo neuropático y nos plantea si con ello podría existir criterios para solicitar algún tipo de prestación de incapacidad permanente. Pues bien, de ese tema es de lo que seguidamente vamos a hablar. Tenemos que explicar en primer lugar a qué nos referimos cuando hablamos de dolor de tipo neuropático. La neuropatía se podría definir como una afectación de los nervios del sistema periférico. Depende del nervio que esté afectado, se va a provocar una serie de limitaciones, como son, por ejemplo, la pérdida de sensibilidad, la pérdida de movilidad, la debilidad, el dolor de tipo neuropático, que se llama precisamente neuropático porque proviene de una afectación de un nervio, de una neuropatía. Pues bien, ocurre que depende del nervio que esté afectado. Por ejemplo, imaginemos nervios que afectan a extremidades superiores, pues el dolor puede ser una condición muy limitante a la hora de valorar la capacidad laboral de cada interesado. Por lo tanto, el dolor neuropático sí puede ser una causa para solicitar una prestación de incapacidad permanente, pero tenemos que analizarlo en el caso en concreto de una forma individualizada. ¿Qué criterios o aspectos seguimos nosotros en el despacho para valorar si una persona que tiene dolor neuropático podría solicitar una incapacidad permanente? Pues en primer lugar, lo que analizamos son los informes médicos de los servicios de neurología que el interesado o interesada nos pueda aportar. En esos informes, normalmente el especialista va a ha podido realizar una serie de pruebas objetivas como electromiografías, como resonancias magnéticas, como TAC y otro tipo de pruebas, donde se diagnostica y se objetiva la enfermedad. Además, el propio especialista nos va a decir qué tipo de dolor neuropático, a qué zonas corporales afecta, a miembros superiores, a miembros inferiores, etc. Y nos va a decir qué características tiene ese dolor. Y ese aspecto es muy relevante, tanto la localización de dónde está el dolor neuropático, miembros superiores, manos, pies, piernas, etc. Y sobre todo, qué tipo de dolor, como decimos. Puede ser un dolor de tipo severo, moderado, leve, etc. Y puede ser un dolor que se pueda o no controlar con medicación, con tratamiento farmacológico, o que no sea controlable con ningún tipo de tratamiento, ni siquiera con tratamientos especializados de la unidad del dolor. Pues bien, dependiendo del caso en concreto, del tipo de dolor neuropático al que nos encontremos en la persona que nos encarga el análisis de su caso, podremos determinar si podríamos solicitar una incapacidad permanente y el grado de incapacidad permanente. El dolor neuropático podría incluso ser susceptible de solicitar una incapacidad permanente absoluta, en aquellos casos en que es un dolor neuropático que afecta a varias localizaciones corporales, es un dolor severo o muy severo y que no está controlado por los tratamientos especializados de la unidad del dolor. Nos encontramos en casos graves que serían susceptibles de una incapacidad permanente absoluta. Luego, podríamos también plantearnos en muchos casos el solicitar una incapacidad permanente total, para aquellos casos en los que el dolor neuropático afecte a los requerimientos físicos que son exigibles en el trabajo habitual del interesado. En esos casos, cuando el trabajador no puede realizar su trabajo, pero sí podría realizar otro, donde no se le exijan los requerimientos físicos que tiene afectados, pues en ese caso podríamos solicitar una total o, en su caso, a lo mejor una parcial, en aquellos casos, en este último supuesto, es decir, en una incapacidad permanente parcial, en que aunque el trabajador pueda realizar su trabajo, su rendimiento se ve afectado por ese dolor de tipo neuropático. Por lo tanto, y a modo de resumen, tenemos que decir que el dolor neuropático podría dar lugar
a una incapacidad permanente. El grado concreto de incapacidad permanente va a depender del tipo de dolor neuropático, de su gravedad, de su control o no y de las localizaciones corporales que estén afectadas. Y dependiendo de todo ello y analizando cada caso de forma individualizada, podremos establecer el grado concreto de incapacidad que podríamos solicitar, absoluta, total o parcial. Terminamos este vídeo, como siempre lo hacemos, poniendo de manifiesto que en nuestro despacho tenemos dos servicios gratuitos. El primero de ellos es el estudio de su caso en particular totalmente gratis. Nosotros estudiamos su caso gratuitamente y le informamos si podríamos o no solicitar algún tipo de incapacidad permanente. Para ello, para obtener esa información, ese informe de valoración de su caso en particular, simplemente llame al teléfono que aparece en este vídeo y le informaremos cómo puede conseguirlo de forma gratuita. Y también ofrecemos gratis el servicio de primera consulta a través de correo electrónico. Pueden enviarnos su pregunta concreta a la dirección de correo electrónico que viene en este vídeo y les responderemos a la mayor brevedad posible. Sin más, espero que el vídeo les haya gustado y hasta el siguiente.